quien presentará una iniciativa de ley que les explicará él en un momento más, nos hará una breve introducción y posteriormente, si están de acuerdo ustedes, pasaríamos a las preguntas y respuestas. Primero, muchas gracias a mi amigo el señor doctor Héctor Lie, el amigo de todos nosotros, porque ha auspiciado esta oportunidad de platicar con ustedes y exponerles con el diálogo que ustedes gusten lo que es la temática de una iniciativa que he entregado hoy para que sea incluida en el orden del día de mañana. Esta iniciativa consiste en algo que es muy sentido por todos nosotros como ciudadanos, como consumidores, por la población toda, niños, jóvenes, adultos, ricos y pobres, los medicamentos. El precio de las medicinas y las diversas clasificaciones de genéricos y de marca han llevado a una proliferación de puntos de venta de las medicinas en este país, lo cual es muy loable. Sin embargo, observamos que la mayoría de la gente no tiene los ingresos suficientes para poder tener acceso a los medicamentos. El precio de los medicamentos en el mundo es alto, pero en México es muy alto, excesivamente alto, sobre todo respecto de los ingresos que tiene la población y respecto de lo que es el salario mínimo, tomándolo como índice. ¿A qué voy con esto? A que, observando el mecanismo para la fijación de precios, se fijan precios máximos al público, y estos precios máximos al público auspician una cantidad grande de descuentos, lo cual es muy bueno, pero la realidad es que tenemos precios muy inflados que no corresponden a una proporcionalidad entre los costos por las sales, empaque, regalías, investigación y desarrollo, integrando el costo con todo esto, más un margen de utilidad para fabricante y para comercializador. Eso queda muy por debajo de lo que es el precio máximo. El precio máximo está sumamente inflado. Para ser más gráficos, el kilo de oro hoy lo podemos calcular de la siguiente manera. La onza de oro vale $1,319 al día de hoy. El precio por gramo es $42 por gramo. Es decir, el kilo de oro en dólares es $42,416. En pesos a 18.61 es 789,369 pesos el kilo de oro, cotización de hoy. Bien, quiero mostrarles un medicamento solamente como muestra. Este medicamento es Maxitrol, es un ungüento oftálmico, tiene polimixina, dexametasona y el antibiótico correspondiente, que son 3.5 miligramos. Maxitrol, ungüento que tiene 3.5 miligramos de neomicina. Tiene solamente esos tres elementos y el excipiente, que es vaselina, oftálmico. Esto cuesta, precio máximo al público, aquí está. El precio máximo al público es
456 pesos con 3 centavos. Esta es una ampliación de lo que tiene la caja. Bien, si consideramos 456 pesos por 3.5 miligramos de este antibiótico, que es neomicina, en 1 kilo caben 1 millón de miligramos. Entre 3.5 caben 285,000 porciones de estas. Por 406 pesos nos da la cifra equivalente a 150 kilos de oro. Comparando el kilo de oro con el kilo de neomicina, la neomicina cuesta, también se los doy a los precios de hoy, cuesta la cantidad de 140 millones de pesos. 140 millones de pesos de 1 kilo de este medicamento debidamente procesado es una exageración que nos demuestra que algo anda mal en la fijación de precios máximos. Tienen ustedes el cuerpo de la iniciativa que estoy entregando, en donde el objetivo es cambiar este sistema de fijación de precios máximos, cuando además les doy un dato adicional. Lo que aquí se vende a 456 pesos como precio máximo, al día de hoy, en pesos colombianos, en Colombia, traducido a pesos mexicanos, cuesta 210 pesos. ¿Por qué en Colombia esto cuesta 210 pesos y aquí 456 pesos? ¿Y por qué cuesta 456 pesos, dando un equivalente a 140 millones de pesos el kilo, que no tiene ninguna proporcionalidad, ni aun cargando los más fantásticos precios de desarrollo, tecnología e innovación? Así pues, con esto lo que se pretende es, por una parte, cambiar el método de fijación de precios máximos, buscar que bajen los precios de las medicinas, porque hay una circunstancia. Durante muchos años en México se tuvo precio controlado, y entonces las empresas, los laboratorios y la industria, junto con organismos empresariales, reclamaron que en México debía haber un sistema de libertad de precios, para que en la libertad de mercado el precio de oferta y demanda fijara los precios y bajaran los precios al consumidor. Esto no se ha dado en las medicinas. Aquí está la prueba. ¿Por qué razón? Porque se tiene una serie de limitantes para la oferta, empezando con la monopolización, que impide que haya un real juego de oferta y demanda, y por lo tanto la fijación de precios se hace de una manera unilateral por empresas monopólicas o por un mercado oligopólico. Esto pues me parece de primerísima importancia, porque no es posible que de las 15 empresas mayores fabricantes de medicamentos en el mundo, en México tenemos 14, y esas 14 empresas están gozando de un mercado mexicano muy grande, con una fijación de precios que no está apegada a la realidad de los costos de la misma industria y de las posibilidades del consumidor, con un agravante. Esto también provoca un alto costo para el erario, que tiene que pagar en la seguridad social costos muy altos
por los medicamentos que proporciona a los asegurados. Con esto, amigas, amigos, quiero decirles que este Senado y en su momento con la Cámara de Diputados tiene la oportunidad, y estoy en la iniciativa invitando a mis compañeros a que se sumen a esta iniciativa para que se haga un cambio en este estado de cosas en la industria farmacéutica. He puesto un ejemplo, pero hay casos de medicamentos para VIH, para diabetes y medicamentos oncológicos que son inalcanzables para la población por el alto precio que se fija, aun considerando que pudieran tener altos costos esos medicamentos. Estoy a sus órdenes para lo que gusten aclarar sobre esto, y obviamente tienen en su poder el texto completo de la iniciativa y las proporciones de los precios del oro y del mismo medicamento. Les doy un dato adicional final. Aunque el precio máximo es de 456 pesos, los precios máximos no se respetan. Y aquí tengo una factura de una farmacia que lo facturó a 507 pesos, lo cual nos daría 157 millones de pesos al precio de esta factura el kilo de neomicina, considerada en porciones de 3.5 miligramos para cada una de estas cajitas. Muchas gracias. Se les distribuyó la versión de la iniciativa, ya tienen ustedes en poder. Tenemos registradas dos preguntas. Leticia Robles, de Excelsior. Dos, cuatro, seis. Es que tú hablas como hombre. Senador, me surgen varias interrogantes sobre esta iniciativa. Uno, ¿qué está pasando en México que cuando se toman decisiones como la libre competencia de precios, en otros países la tendencia es que bajen? Aquí en México suben. Pasó con los bancos y las tarjetas de crédito. Los bancos extranjeros ganan mucho más dinero en México que en cualquier otro país. ¿Son las autoridades mexicanas demasiado laxas para controlar estas empresas? Porque estas mismas empresas trabajan en otros países y en otros países respetan las reglas y no hacen estas ventas tan caras. Eso por un lado. Dos, senador, ¿cómo enfrentar la presión del sector privado, que siempre está muy pendiente de este tipo de iniciativas del Senado o de la Cámara de Diputados, que busca proteger a los consumidores o a los mexicanos con menos recursos, y vienen y presionan hasta lograr que se frenen o que se cambien de tal manera que no les perjudique a ellos? Y me refiero a que solamente estamos a 40 días de terminar el periodo ordinario. Si hay tiempo para vencer esta cascada de presiones que pueda venir del sector privado y lograr que todos los legisladores pues se sumen a una causa en beneficio de la población en general. Y preguntarle, senador, en otro tema, si me lo permite, nada más quiero conocer su punto de vista sobre esta posición del presidente Enrique Peña Nieto de decirle a Trump que hablar de un muro pues de ninguna manera es amigable para México, e insistir en que pues la posición de México es de que no va a pagar el muro, y habérselo dicho directamente a Trump y que esto le haya molestado al presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti, con el gusto de contestar sus preguntas, Leti. Mire, en primer lugar, lo que usted pregunta, más que pregunta, es una denuncia, porque lo que está haciendo es denunciar que hay empresas en México que tienen tal poder de manipulación de elementos de autoridad que logran mover las decisiones que van desde el sector público a su favor.
Me parece que es responsabilidad del Senado y en ese sentido le estoy pidiendo a mis compañeras y compañeros, colegas 127, que actuemos en consecuencia respecto de lo que contiene esto, que es algo escandaloso y en donde debemos intervenir en representación del pueblo. La Cámara de Diputados en su momento, cuando le llegue esta iniciativa, que yo espero que sea aprobada porque es de aprobarse, porque está razonada y no está sujeta a opinión. Los números no están sujetos a opinión, ahí están los cálculos. Está sujeto a la responsabilidad del Senado. Ya lo hicimos en algunas de las reformas o en muchas de las reformas. Le pongo como ejemplo el precio que tenían las telecomunicaciones y que a partir precisamente de reformas que aquí se hicieron por iniciativa del presidente Peña Nieto y por iniciativas de diversos senadores, se logró hacer un cambio drástico en los precios de esta industria para el consumidor, a pesar de ser una industria que está sumamente estrecha en sus canales de oferta, porque son unos cuantos los actores y somos muchos millones los consumidores. En el caso de las medicinas es muy similar. Son unas cuantas empresas mundiales que han tenido abierto el mercado de México y en donde con el señuelo de libre oferta y demanda se ha engañado a la autoridad y al consumidor, porque realmente lo que ha operado han sido mecanismos oligopólicos y de manipulación del mercado e inclusive de presentación de hojas de costos que llevan a precios máximos inflados en la determinación que toma la autoridad. Esto sí tenemos tiempo, porque sí tenemos voluntad. En el Senado tenemos voluntad de trabajar y hacerlo hasta el último día, no del periodo de sesiones, sino del periodo legislativo, el sexto, correspondiente a esta legislatura. Me parece, por otra parte, que esa capacidad de manipulación, de cabildeo de las empresas no puede ejercer y no debe ejercer con sus tentáculos aquí en el Senado. Me parece que podemos, en representación de las entidades federativas y de la población que hay en ella, desde el Senado, en cada una de ellas desde el Senado, atender con responsabilidad en problemas que son lacerantes. Muchas veces la corrupción se ve como la dádiva de dinero del particular a quien trabaja en el sector público. Veamos que también hay una corrupción implícita en el manejo de estos mecanismos y que esa corrupción está en la empresa privada y afecta al sector público por la exacción que se hace de recursos públicos a la empresa privada. Le doy otro dato que me parece interesante e importante avisorar. Los países en desarrollo aportamos 900,000 millones de dólares anuales en retorno de utilidades de las empresas procedentes de los países desarrollados. Y a cambio recibimos, según análisis, estudios y cifras que se han aportado por ahí recientemente, recibimos generosamente 130,000 millones de dólares, que parece ser una cifra muy alta, y lo es, pero que es muy pequeña respecto de las utilidades que esos mismos países sacan a través de las diversas empresas, incluyendo banca y especialmente industria farmacéutica. Que además esto sirva como un llamado a la responsabilidad social de las empresas farmacéuticas y entren en razón y entren a un círculo que deje este manoseo de los precios al consumidor, porque no es posible que tengamos precios máximos que luego otorgan el 40, el 50, el 60 y hasta el 70% de descuento. Bueno, hemos llevado a un esquema de lagunilla y de regateo de tianguis los precios de una industria que debieran ser lo suficientemente formales para estarse manejando con rangos de descuento razonable y lógico en cualquier empresa seria.
me hizo una última pregunta. Mire, el presidente Peña Nieto ha tenido opinión pública dividida por las decisiones que ha tomado. Yo estoy seguro que en la respuesta que el presidente Peña Nieto le ha dado, con alto honor para los mexicanos y con una representación total y absoluta de los mexicanos al presidente de los Estados Unidos, me parece que todos los mexicanos, como un solo hombre, vamos a estar con nuestro presidente en esta acción. ¿Por qué? Porque le ha dicho que no solamente México no va a pagar el muro, que el muro es un acto inamistoso, sino también le ha dicho que le solicita al presidente de los Estados Unidos que él mismo sea quien diga que México no va a pagar el muro, en contrario sensu de lo que sistemáticamente ha estado divulgando desde sus tiempos de candidato a la presidencia en la Casa Blanca. Félix Muñiz. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Bueno, dos precisiones respecto al tema de las medicinas. Uno, ¿no sería necesario que ustedes también platiquen con el de la COFEPRIS o con el sector farmacéutico para que les expliquen cómo está la corrupción o las tranzas ahí para adquirir este tipo de medicamentos? Porque no puede ser que valga más un kilo de esta solución que el kilo de oro, pero bueno, si así están los comparativos. ¿Y en qué porcentaje podríamos calcular que se podrían reducir estos precios? Debe de haber algo, sí, ya nos dijo que un poco razonable, pero… Y terminar de el otro, el precio también es para el sector público, o sea, el IMSS y salud lo compran así, no es nada más para el sector privado de las farmacias, sino también el sector público compra esos precios. Pues ahí sí, también debe haber una tranza, ¿no? Porque es muy caro. En el texto de la iniciativa se establece que este sistema de precios afecta no solamente al consumidor individual, sino afecta al sector público, afecta al erario, porque municipios, entidades federativas y gobierno federal en sus diversas áreas de prestaciones médicas a la población tienen que comprar estos medicamentos, y aunque lo hacen con precios de escala porque compran grandes volúmenes, el precio a partir del cual compran es justamente este precio máximo fijado por la Secretaría de Economía con base en la información que le suministra el propio laboratorio, la propia industria, y oyendo en lo que le corresponde a la Secretaría de Salud. Entonces, me parece que desde el Senado necesitamos intervenir con iniciativas como esta, llamando la atención y llamando a una corrección de la fijación de ese sistema de precios. Y sí es posible, sí es técnica y fabrilmente posible en su producción. No estaríamos pidiendo que hubiera un cambio imposible de cubrir, y el mejor ejemplo se los he dado. Lo que aquí cuesta 456 pesos hoy, en Colombia, idéntico, vale 210 pesos. Entonces, algo traemos mal en México, y no es precisamente un sistema de costos, porque neomicina la puede usted comprar en el mercado abierto mundial en barril de 200 kilos y empacarlo de 3.5 en 3.5 miligramos, y jamás le va a dar un costo ni siquiera aproximado a los 456 pesos. Vamos, lo que quiero establecer, hay un abuso inigualable en cualquier otra industria en la fijación de precios, en donde me parece que el Congreso de la Unión debe intervenir. Inicialmente el Senado, porque de aquí sale esta iniciativa, y luego en su momento Cámara de Diputados, con la circunstancia de que esto es un ejemplo, y lo que estamos pidiendo es que se fijen los precios considerando los costos más un máximo de 5% respecto de esos costos para investigación y desarrollo, y que en ningún caso
el precio de los medicamentos, el precio máximo de los medicamentos sea mayor al promedio que tienen los medicamentos en su tipo, similares o iguales, en América Latina. A ver, senador, ya nada más en esto de este tema, precisando, ¿estamos comprando el medicamento más caro que en Estados Unidos? Si yo lo comprara en Estados Unidos, ¿sería mucho más barato? Y ya si quiere le hago el otro tema para que lo vaya pensando. Es algo referente a Chihuahua. Ahí Carla Jurado se queja del gobernador Corral porque dice que la obligaron a declarar que participó en un desvío de 246 millones de pesos. Bueno, mire, respecto de el aspecto de las medicinas, yo no le puedo afirmar que esto sea más barato en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos tiene otra estructura de costos, tiene otros márgenes de comercialización, pero sobre todo tiene otro nivel de ingreso su población y tiene otro nivel fiscal con ingresos muy superiores, el erario norteamericano, y que puede comprar los medicamentos más caros porque tiene muchos más ingresos y en dólares. Vamos, lo que quiero decirle es que todo debe ser proporcional cuando se parte de un costo mínimo, como es el barril de 200 kilos de neomicina para convertirlo en pequeños tubos para ungüento oftálmico. Lo que sí le puedo decir es que en México tenemos más caros los medicamentos que el promedio de los países de América Latina. Ahí está incorporado ese dato en el texto de la iniciativa. No hay razón para que tengamos esos precios más altos que en cualquier otro país de América Latina. Por otra parte, si compra un analgésico de marca en Estados Unidos, es caro. Si lo compra por la sal, digamos ibuprofeno, es muy barato, pero muy barato, que tiene casi, podemos decir, en pequeños comprimidos, precios como si lo comprara por kilo. Es el caso de ibuprofeno y de otros medicamentos similares que se venden en las tiendas de descuento, en grandes empaques, envases, para los usuarios de tratamiento de largo plazo, para hospitales y lugares de centros de alto consumo. Por otra parte, lo que me comenta de la situación en Chihuahua, mire, me parece que darle una respuesta en el sentido del ejemplo que da usted sería muy riesgoso, porque estaríamos tratando algo descontextualizado de todo lo que es el panorama jurídico y la problemática que presenta en el conflicto jurídico administrativo los momentos actuales en el estado de Chihuahua. Y por esa razón, para no descontextualizar, no le daría un comentario sobre ese caso. ¿Alguna otra pregunta? Gerardo Cedillo. Yo puedo hablar fuerte, sin micrófono. Senador, yo le quiero preguntar, en resumidas cuentas, ¿de qué cantidades de margen de ganancia estaríamos hablando que tiene la industria farmacéutica en nuestro país? Si tuviera usted el dato concreto de cuánto es, digamos, el sobreprecio al que están vendiendo, no solo la neomicina que nos da usted como ejemplo, sino en términos generales los medicamentos en México, ¿en qué nivel de precio o de sobreprecio están por encima de lo que dice usted de América Latina, por ejemplo? Mire, se lo voy a contestar como ocurre en la industria farmacéutica, por similares. Es similar el caso de la industria farmacéutica al que teníamos en la industria de telecomunicaciones. Eran verdaderamente inaccesibles, inflados, terriblemente abusivos los precios que pagábamos por el teléfono
y por las telecomunicaciones, por larga distancia y por una serie de elementos que nos proporcionaba la industria de telecomunicaciones. Bajaron los precios y no ha bajado la rentabilidad ni han quebrado las industrias de telecomunicaciones. A mí me parece que tener márgenes de 50-1, un peso de costo y 50 pesos de venta al público, no es exagerado hablar de esos márgenes. Lo podemos comprobar en que es imposible que un antibiótico por kilo alcance los 150 millones de pesos exponenciado por kilo respecto de la porción para uso oftálmico. Por lo mismo, si se hace una corrección al sistema de fijación de precios que tiene actualmente bajo su control la Secretaría de Economía, podremos ver precios sin ninguna duda y sin temor a equivocarme que alcanzarían 50% de los valores actuales o menos. Esto nada más tomando como referencia a Colombia, que tiene precios muy por debajo de los máximos que tiene México. Y América Latina, que tiene precios promedios muy inferiores a los que tiene México, sin que haya una razón ni fiscal, ni de siquiera investigación y desarrollo. Con otra circunstancia, esto ya no debiera tener cargos por investigación y desarrollo, porque son medicamentos que se han desarrollado hace muchos años y que no justifican una alta carga de investigación y desarrollo en la integración del costo de este medicamento para luego fijar su precio máximo. Muchas gracias. Gracias.